hay esa creencia de que los creadores de contenido deben ser muy extrovertidos y uno está acostumbrado a ver esas figuras públicas que todo el tiempo están. Miren, yo de entrada a los chicaneros les quiero dar las gracias por tantas veces que en los momentos más tristes de mi vida o en los de mayor estrés, ver sus ocurrencias, verlos haciéndonos reír, de verdad me han inyectado energía y creo que como yo, muchísima más gente. ¿Cómo están? Ah, Muchas muchísimas gracias. gracias, muchas gracias. Muy bien, ¿cómo están? ¿Cómo están por allá? Muy bien. Primero yo quisiera saber de dónde salió esta idea, pues obvio, de exponer un poquito a la familia, de crear humor, de atreverse a formar parte del mundo de las redes sociales. La idea salió porque inicialmente el primer concepto nació de que queríamos tener una forma de guardar recuerdos, de guardar memorias de nuestra familia y de contar una historia graciosa y de nosotros vernos en muchos años y decir, ay, ustedes se acuerdan cuando estábamos haciendo esto, cuando estaban pasando lo otro. E inicialmente nació grabando a mi papá porque mi papá es como muy chistoso y como que no tiene muchas ocurrencias en su vida cotidiana, entonces yo dije, no, yo lo voy a grabar. Como a la gente le empezó a gustar y después se involucró mi mamá y después ya se convirtió en un proyecto de familia donde participamos todos, pero nunca fue como planeado, nunca pensamos, ay, vamos a hacer redes sociales para tener muchos seguidores, nunca fue así, fue algo como que un proyecto muy personal de nosotros que queríamos para guardar y se convirtió en como en parte de nuestro trabajo ahora. Sí, se ha convertido como en un proyecto de familia, en donde hacemos un llamado a que la gente gire alrededor de la familia. Nosotros somos unos convencidos de que la sociedad sería mejor si hubiera más, la familia estuviera más unida, trabajara más unida, compartieran y regalaran espacios entre ellos mismos para poder compartir un mundo mejor. Primero quería decirte que me agrada mucho que te alegremos la vida y de eso se trata nuestro canal, alegrarle la vida un poco a las personas y darle un poco de luz a todo el mundo para que no pierda la esperanza de cumplir sus sueños. Nosotros estuvimos separados muchos años y por eso cuando nos reunimos quisimos hacer esas memorias como recopilar lo que pudiéramos de ahora en adelante. Ujú. Y ese mensaje es permanente y diario del decirle a la gente, no pierda la esperanza, no pierda la fe, luche por lo que quiere, no pierda, si usted quiere estar un día con su familia, luche por ello y creo que la fe, la voluntad, la disciplina mueve montañas. Definitivamente. Y saben que otra cosa que a mí me gusta mucho encontrar o destacar de lo que ustedes hacen y de lo que comunican es que también hay ciertos señalamientos sociales que a través de la risa uno puede también como aceptar y asimilar y de repente también reflexionar, porque hay uno de los videos que de repente yo he visto en Instagram y que me han generado mucha risa, es ese de que por estar en el extranjero o viviendo en Estados Unidos, los parientes creen que el dinero sale de los árboles o de cualquier lado donde uno se pare. Y justamente eso es chistoso, o sea, yo me río, pero creo que muchas familias hispanas pueden identificarse con ese pensamiento. O sea, yo ahorita me estoy acordando y de verdad me genera mucha risa. Ahora, ese tipo de storytelling, digamos, esa historia que plasman en videos así, en esos cortos, son de repente consensuados. Ustedes dicen, miren, vamos a organizar este tipo de idea para llevar un mensaje más allá de la risa, o es algo que simplemente sale porque se les ocurrió. Nosotros dentro de nuestra planeación de contenidos, siempre como tú dices, tenemos ya sea exaltar un valor importante bonito o hacer una crítica desde la risa y eso va en muchos de nuestros videos. Por ejemplo, Sí. en la parte, por ejemplo, de ese video en especial, eh, a nosotros nos ha pasado muchas veces que las familias que todavía están en Colombia, en nuestro caso, piensan que ganar el dinero aquí es súper sencillo y que nosotros no tenemos que hacer nada. Entonces, muchas veces eso es para también darles a entender a ellos de que no es así, de que no es verdad.
O por ejemplo, cuando mostramos actitudes de mamá tóxica, de esposa tóxica o de persona que no va al gimnasio, de persona que no hace dieta, estamos dando una crítica de que no necesariamente son actitudes positivas, pero que a la gente verlas en esas exageraciones puede muchas veces cambiar su forma de pensar y decir, ahorita sí voy a empezar esto de verdad, o no debería ser tan tóxica, o no debería ser tan posesiva, o cosas así. Sí, o qué conducta tan negativa tengo después de ver una mamá o una esposa que le hace la vida imposible al marido. Exacto. Hacer esto, exponer de alguna manera a la familia, exponer la forma de pensar o incluso llevar este tipo de valores, ha sido satisfactorio a nivel personal, les ha traído algún tipo de problema, perderla, es que el gatito también quiere la fama, perder la, ¿cómo se dice? El hecho de que ahora ya son figuras públicas también. Ha sido difícil. ¿Cómo ha sido esto? Personalmente, para mí ha sido difícil. Ha sido todo un proceso de interiorización y un proceso de cambio para abrirme un poco, porque toda la vida he sido así, una persona muy cerrada, una persona que no se da mucho a la gente. Entonces ha sido un proceso. Al principio estaba rebelada como en contra de eso, pero después dije, esto es una oportunidad de vida, esto es una oportunidad que Dios me ha puesto para crecimiento, para muchas cosas. Entonces lo acepté y aprendí a abrirme y he estado trabajando fuerte en eso y creo que lo voy logrando. Y además ahí también apoyando eso un poco, pienso que hay esa creencia de que los creadores de contenido deben ser muy extrovertidos y uno está acostumbrado a ver esas figuras públicas que todo el tiempo Todo están risueño, perfecto. en eventos y una vida así muy pública y la realidad es que nosotros nunca hemos sido así. Entonces para nosotros somos felices haciendo videos, grabando videos, creando ideas, pero ya digamos la parte más social es una parte que nosotros estamos poco a poco desarrollando porque nunca en la vida la habíamos tenido. Sí. Sí. Fuera eso, como presentarnos tan imperfectamente perfectos, ¿sí me entiendes? Como que yo me he subido mucho de peso, entonces eso para mí ha sido una cosa que he tenido que superar día a día, el aprender a que el valor de una persona no está solo en su aspecto físico, entonces como tratar de ser real y seguir así, no tomarme fotos, salir en videos, no importa si sale la barriga, si me sale aquí. Y bueno, y ya obviamente nosotros nunca nos enfocamos en las partes negativas porque no vale la pena, porque no es, o sea, y el comentario realmente nos enfocamos en los comentarios positivos, en las personas que nos quieren, en las personas que realmente les gusta y aceptan lo que nosotros hacemos, pero en general las redes sociales son muy duras en el sentido de que la gente no tiene compasión Sí, y como están hablando a través de una pantalla, a las personas no les importa lo que dicen. sí. Y me parece muy triste porque al final del día, no lo digo en relación a ustedes únicamente, sino que qué triste que, que a pesar de que lo que nos están regalando es risas, es diversión, es un espacio para salirme de la toxicidad del trabajo, de la rutina, de las noticias negativas, tenga alguien que ir a sentarse a tirar hate en lugar de encontrar, pues eso, la diversión. ¿Cómo ha sido para sus familiares verlos a ustedes de esta forma y también reconocer que ahora ya ustedes no son tan privados? No porque ustedes, como bien dicen, sean figuras públicas que anden en alfombras rojas y demás, sino porque de alguna manera ustedes ya son reconocidos. O sea, si fuésemos ustedes y yo caminando por la calle, nos pararían muchas veces para pedirle fotos a ustedes y uno tiene que esperar. Entonces, ¿cómo ha sido para su familia asimilar este cambio, digamos? Eso es, bueno, es importante. Nuestra familia es muy pequeña y realmente aquí en Estados Unidos solamente somos nosotros tres y mi hermana y el esposo de mi Y el hermana. esposo. Somos 5 personas y ya, nosotros no tenemos más familia y la familia que tenemos por parte de mi papá está en Colombia y Pues, no hemos tenido ese tipo de interacción todavía donde estemos juntos otra vez después de haber empezado redes sociales, eso todavía no ha pasado. estamos esperando a ver qué va a pasar. ¿Ya los han parado para pedir autógrafos o todo eso todavía no? Sí, No, Fotos muchas. no es impresionante. O sea, en ese aspecto sí, todavía no lo creemos, de que la es gente que es difícil de creer, sí. nosotros vamos al supermercado y mínimo nos reconocen 10 personas y salimos a caminar al parque, alguien nos va a saludar, o sea, siempre nos saluda la gente. Después de lo que han logrado,
que obviamente se pierde un poquito lo privado, digamos, porque ahora ya no pueden ir al súper sin ser reconocidos, ya no pueden ir por un cafecito sin que la gente los identifique. De repente como que se pierde un poquito la privacidad, pero dejando de lado lo que se pierde, sumando más lo que se gana. ¿Qué viene después de esto? ¿Van a seguir en las redes sociales, en el canal? ¿Hay propuestas para un programa? No sé, me encantaría que hubiera un programa. Nosotros sí tenemos, nuestra meta siempre ha sido, esto es un proyecto de familia y nosotros vamos a seguir hasta cuando la gente nos reciba y hasta cuando las cosas se den. Tenemos muchos proyectos de tratar de quizás materializar o llevar las ideas ya digamos, de un ámbito solamente digital a algo más físico. Hay muchos proyectos este año que se están haciendo respecto a eso, que se vienen, como dicen por ahí, se vienen sorpresas. Hemos tenido la oportunidad de trabajar con marcas que nos gustan, que toda la vida hemos utilizado y se ha dado la oportunidad de que muchas más marcas han venido hacia nosotros y seguiremos trabajando y haciendo lo mejor que podamos para cumplir con todo el trabajo. Es importante lo que mencionas en el sentido de que esto al inicio empezó como un hobby y empezó como algo muy chiquito y ahorita se convirtió en casi una empresa familiar, entonces tenemos que tener organización, tenemos que tener horarios, tenemos que tener responsabilidades. Entonces, ha sido como todo un proceso de cambio, de adaptación, de realmente nos sentimos muy afortunados de que tengamos la oportunidad de trabajar en familia, de poder hacer algo que nos gusta, de poder hacer algo que estamos en la casa, donde participamos todos. Requiere de mucho trabajo, requiere de todo el tiempo estar pensando cosas nuevas, de cómo innovar. Entonces, sí queremos hacer, por ejemplo, videos más largos, mejorar la producción de nuestros videos. Y poco a poco ir añadiendo como cosas que la gente le encuentre el valor, porque realmente todo lo que nosotros hacemos lo hacemos para que a las personas les guste y para que las personas lo disfruten. Entonces nos esforzamos y nos seguiremos esforzando. Y créanme que es así. Yo creo que soy un pequeño reflejo de todo eso, pero pues ya vieron, solo recordando un video y literal tengo que contener la risa para poder seguir entrevistando. Ahorita está muy de moda, por ejemplo, este tema de los realities. Si les ofrecieran a ustedes entrar los tres, aún porque, a ver, al final del día el proyecto son ustedes tres, es la familia, siento yo, no, como que uno no puede estar sin el otro. Si les ofrecieran algo así, ¿aceptarían o no? Depende del reality. Nosotros hemos hablado como si fueran cosas de cocina o como si fueran cosas de comer De postres y o cosas así. Qué rico. Si fuera un reality de 24 horas encerrados, nunca lo haríamos. No, mentalmente no, yo no me siento preparado para eso. Es una oportunidad que no sé si quisiera en mi vida. Si son realities ya más de algo de gracioso, de comedia, de cosas así, me parecería que sería una oportunidad muy interesante, muy chévere, pero así de ir a vivir a otra casa, no. Mientras con 10 No personas. sé cuánto tendría que pasar o qué tendría que pasar para que accediéramos. No accediera a eso. Es que es difícil, es que uno se pone a pensar y si nosotros peleamos que todo el día nos vemos, imagínate. Y es familia y nos podemos decir las cosas y la convivencia a veces es dura entre los cuatro, a veces cuando está Antonia y está el esposo y a veces entramos en conflictos la familia que somos 5, ahora encerrarnos con 20 personas en una casa que no conocemos, no. Y luego el esposo nominando a la esposa y el hijo nominando al papá. Vamos a hacer un video gracioso de eso y vamos a eliminar a uno de la casa. Por favor, les juro que me voy a morir de la risa viendo algo así, de verdad. Nosotros aprovechamos todas las situaciones que nosotros podamos identificar y que la gente se sienta relacionada, identificada con la situación de la familia. Eso es lo que tratamos de llevar en los videos, manejando un lenguaje, porque hemos visto que mucho niño nos sigue, o sea, manejamos el lenguaje bien, con mucho cuidado para no entrar en controversias y en temas vulgares y groserías, que nosotros no estamos de acuerdo en que el humor tenga que ser con vulgaridad. Yo me imagino que tendrán más entrevistas que realizar, pero yo les quiero dar las gracias por mucho. Justamente una de las razones es esto último que ustedes mencionan, el cuidado del mensaje, el cuidado del lenguaje, el hecho de que es un humor sano, que es un humor familiar, sí, que hay valores, que se logra transmitir y crear una sonrisa en una persona que puede estar deprimida, que puede estar
triste, que puede estar incluso viviendo un ataque de pánico o un ataque de ansiedad. Yo no sé si son conscientes de los sanadores que incluso ustedes pueden llegar a ser con lo que hacen, y que creo que es una bendición de Dios para ustedes y para su familia. Por eso, de verdad, muchas gracias, porque creo que el mundo actualmente necesita mucho más de algo así que de otras cosas que al final llevan más a la separación, al conflicto y a la violencia. Exacto. Personalmente yo les doy las gracias, y como yo muy probablemente muchas otras personas. De verdad, muchas gracias y muchas bendiciones. Muchas muchísimas gracias. gracias. Muchas gracias a ti. Hasta luego. Hasta luego. Muchas gracias, Que estés feliz bien. día, que te vaya muy Gracias. bien.